Hacerles llegar un saludo cordial a la distancia. En este nuevo video vamos a continuar con el tema resolución de triángulos oblicuángulos en su cuarta parte. Vamos a estudiar el caso número 4, conocidos los tres lados. Ahí, como ven en la pizarra virtual, el primero y el segundo paso son los que se aplican. Y ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Indica resolver el triángulo oblicuángulo ABC dado que A mide 6 metros, B mide 7 y C mide 9 metros, ¿no? Además indica hallar su perímetro y área. Lo primero que vamos a hacer siempre es resolver, ¿no? Hay dos formas de dibujar un triángulo oblicuángulo. Ustedes pueden dibujar de esta forma, digamos, o pueden dibujar de esta forma. Pero nunca van a dibujar de esta forma porque esto ya es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces vamos a escoger nosotros esta forma por acá. Vamos a mejorar los trazos. Vamos a tener algo así. Acá le vamos a colocar vértice A en cualquier orden, ¿no? Vértice B y vértice C. Podríamos empezar por cualquier letra, ¿no? Primero A, después C y al último B. El objetivo es que en cada vértice hay un lado opuesto, entonces ese lado opuesto tiene que ser siempre la minúscula del vértice opuesto. En este caso sería B, y en este caso el vértice C nos daría el lado C, ¿no? C minúscula. Este C mayúscula nos va a ayudar esto para diferenciar los lados y los ángulos, ¿no? Hasta ahí estamos muy bien, y vamos a ver que acá entre los datos nos dan el lado A, que sería 6 centímetros, y luego nos dan el lado B, que sería 7, perdón, 6 metros y 7 metros, ¿no? El lado B, que sería 7 metros, y finalmente el lado C, que sería 9 metros. Por eso dice el título claramente conocidos tres lados, ¿no? Se conocen los tres lados, el lado A, B y C. Tengo preparado como siempre un dibujo, una figura mejor. Simplemente les he mostrado a construir su gráfico para que nos quede mejor. Vamos a habilitar este, que es el mismo, ¿no? Absolutamente el mismo. Ya. Vamos a resolver entonces. ¿Cómo resolvemos? Siempre hay que ser ordenados. Y vamos a primero colocar los datos, ¿no? Los datos pueden escribir primero minúsculas, después mayúsculas, no hay problema. Acá tenemos A, B, C. A es 6, B es 7 y C es 9. Y también tenemos los ángulos A, el ángulo B y el ángulo C. Los tres serían incógnitos, ¿no es cierto? Para resolver un triángulo, ya sea rectángulo o oblicuángulo, se necesitan tres datos. Acá tenemos los tres. Y de estos tres datos, por lo menos tenemos que tener un lado. Acá todavía en exceso tenemos tres lados, ¿no? Entonces se puede resolver este triángulo en oblicuángulo. ¿Qué vamos a hacer para resolver? Vamos a hacer caso de la sugerencia, ¿no? Dice lo primero que deberíamos hacer, lo voy a subrayar. Dice, por la ley de senos, o perdón, por la ley de cosenos, hallar dos de sus ángulos. Por la ley de cosenos, hallar dos de sus ángulos. Entonces nosotros vamos a hacer este trabajo, ¿no? Primero, en orden alfabético podemos hallar el ángulo A, ¿no? Para el ángulo A. Lo vamos a hacer en la siguiente pizarrita. Y dice que hay que aplicar la ley de cosenos, ¿no? Para el ángulo, para hallar el ángulo A. Lo vamos a hacer en la próxima pizarrita. Aquí voy a colocar para el ángulo A, ¿no? Para el ángulo A. Y recordemos la ley de cosenos.
Hay tres leyes de cosenos, ¿no? Necesito una ley que tenga el ángulo A, porque quiero hallar el ángulo. Y recuerdo que empieza por la letra A también, ¿no? Dice un lado al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los otros dos, menos el doble producto de estos, que serían B y C, por el coseno del ángulo que forma. En este caso sería el ángulo, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando este y no las otras? Las otras, por ejemplo, acaban en el ángulo B y acaban en el ángulo C. Como nosotros queremos hallar el ángulo A, entonces sí o sí se descarta esta y esta, ¿no? Porque las otras dos leyes de cosenos tienen el ángulo B y el ángulo C. Ya, como yo quiero hallar el ángulo A, voy a despejar yo el ángulo A. Está complicado despejar el ángulo A, pero no es difícil, ¿no? Acá tengo toda esta expresión que tiene un signo negativo delante. Entonces lo voy a llevar al primer miembro con signo positivo, ¿ya? Entonces tendríamos 2bc por coseno del ángulo A es igual a b cuadrado, se va a mantener, c cuadrado también se va a mantener, y a cuadrado lo vamos a transponer con menos a cuadrado. Hasta ahí estamos bien. Lo que yo quiero es coseno de A simplemente, ¿no? Perdón, solo quiero el ángulo A, no, ni siquiera quiero coseno. Entonces lo que vamos a hacer es, acá voy a mantener coseno de A, y todo lo que ustedes ven por acá está multiplicando a coseno. Entonces al otro lado se va a ir a dividir. B cuadrado más, escribiré mejor esto, más C cuadrado menos A al cuadrado, dividido entre 2 por B por C. Hasta ahí estamos. Pero yo no quiero el coseno, solo quiero el ángulo A. Entonces coseno lo voy a transponer igual. Pero no es un número, coseno es una función. Entonces simplemente acá vamos a notar que el ángulo A es igual a arco coseno. Arco coseno también se llama coseno inversa de B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado, escribiré mejor esa última parte, menos A cuadrado dividido entre 2 por B por C. 2 por B por C. Y cerramos paréntesis. Entonces ya tenemos la fórmula para calcular el ángulo A, ¿no? Reemplazamos datos simplemente y los vamos a introducir después en la calculadora. Entonces el ángulo A sería igual a arco coseno de B cuadrado. Estamos los datos. B era 7, ¿no? 7 al cuadrado. Más C al cuadrado. C al cuadrado sería 9. 9 al cuadrado. Menos A al cuadrado. A sería 6. Dividido entre 2 por B por C. B es 7 y C es 9, ¿no? Es 7, 6, 9. 2 por 7 por 9 sería. Y cierro el paréntesis, ¿no? Introducimos este dato a la calculadora. Vamos a habilitar la calculadora. Colocamos Shift, coseno, el botón de fracción. Arriba tendremos 7 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2 ¿sí? Por 7 por 9. Cerramos el paréntesis y colocamos igual. Después presionamos la tecla grado minuto segundo porque es un ángulo y tendríamos redondeado, ya lo voy a colocar, ¿ya? Ustedes saben que la parte de segundos no tiene que ir con decimales,
Entonces tendríamos 41 grados y 45 minutos. Y finalmente tendríamos 7.94. Como después del punto está el número 9 y el 9 es mayor a 5, sería que el 7 aumente en unidad a 8. Lo voy a colocar con amarillito y esa sería ya nuestra primera respuesta, ¿no? El ángulo. Vamos otra vuelta. Ya hemos aplicado la ley de cosenos para hallar el ángulo, pero acá dice que hay que hallar dos de los ángulos por la ley de cosenos, ¿no? Los dos. Entonces ahora vamos a hallar el ángulo B para ir en orden alfabético. Entonces solo para ser ordenados, no se puede calcular cualquier ángulo. Vamos entonces a escribir aquí para el ángulo. Para el ángulo B. A ver, recuerdo, no voy a despejar de nuevo, ¿no? de la ley de cosenos, simplemente por analogía. A ver, haremos. A ver, analizaremos. Cuando tengo el ángulo A, ¿no? Por ejemplo, acá la A minúscula es negativa. Y aquí abajo no tenemos a la letra A, ¿no es cierto? Tenemos a las otras, que serían B y C. Entonces, analizando eso, simplemente eso, trataremos de escribir una fórmula para el ángulo B. Voy a utilizar esta parte de la pizarrita, después lo voy a borrar. El ángulo B entonces va a ser, dice que el único lado va a ser su negativo, va a ser su minúscula, entonces acá va a ser su minúscula. Y abajo no vamos a tener la letra B, sino vamos a tener el doble producto de las otras, que en este caso sería C. Acá también sería A cuadrado más C cuadrado, ¿no? Y aquí sería el arco coseno. Ya por analogía entonces. Si ustedes necesitan para el ángulo C, igual lo mismo, ¿no? El único negativo sería la minúscula C y abajo no tendríamos nunca C. Entonces vamos a aplicar nosotros esta fórmula. Si ustedes quieren pueden despejar, pero estoy seguro que les va a salir absolutamente lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a borrar de acá, no lo necesitamos acá. Lo vamos a escribir en la otra pizarra, ¿no? Entonces si yo quiero calcular el ángulo B, va a ser igual a arco coseno. El único lado que va a ser negativo va a ser su minúscula. Luego la A y la C van a ser positivos y le van a ser cuadrados. De abajo igual no va a haber el lado minúscula negativo, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí así. ¿Ya? Entonces tendríamos A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2AC. Y reemplazamos datos directamente. Si ustedes quieren lo pueden despejar, ¿no? Para hacer práctica. Pero les va a salir absolutamente lo mismo. Reemplazamos A y C cuadrado más C cuadrado. A 6 y 9 sería. 6 y 9. Entonces 6 más 9 y el otro lado es negativo 7, ¿no es cierto? 7. Acá multiplicaríamos 2 por 6 por 9. Listo, entonces el ángulo B va a ser igual a, eso lo colocaríamos en la calculadora, cambiaríamos algunos datos simplemente, por ejemplo este 7 voy a colocar un 6, acá el 9 se mantiene y acá colocamos un 7. Abajo tendríamos que escribir 2 por 6 por 9. 2 por 6. Ya está escrito idénticamente a la pizarra, colocamos igual y la tecla grado minutos, ¿no? Tendríamos 50 grados, 58 minutos. Acá tendríamos 50 grados, 58 minutos. Y en la parte de segundo seríamos 37.9 también. Como el 9 es mayor a 5, 38, ¿no? 38 segundos.
esto lo colocamos en una cajita para que se resalte del demás procedimiento, ¿no? Ahora vamos a hacer caso de la siguiente sugerencia, y la sugerencia decía que el tercer ángulo, en este caso hemos hallado A, también hemos hallado B, y el tercer ángulo, entonces estamos hablando de C. ¿Cómo vamos a hallar? Dice por suma de ángulos internos. Entonces haremos eso. Para C colocamos, para el ángulo C, suma de ángulos internos. ¿No? La suma de ángulos internos en un triángulo, en cualquier triángulo, ya sea rectángulo o rectángulo, es que la suma de sus tres ángulos da 180 grados, ¿no? Como quiero el ángulo C, entonces voy a despejar ahí el ángulo C. Acá tendremos que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B, que ya los tenemos, ¿no? Entonces vamos a colocar una línea por acá. Colocaremos por acá. Y vamos a tener que el ángulo C es igual a menos el ángulo A. El ángulo A era 41, 45, 8. 41, 45, 41 grados, 45 minutos, 8 segundos, ¿no? Menos el ángulo B indica, el ángulo B es 50 grados, 58 minutos, perdón por mi letra, ya no hay espacio por acá, y 38 segundos, ¿no? Espero que se note, ya estoy en el borde, 38 segundos, perdón por mi letra, no está malísimo, ¿no? Ya, entonces vamos a calcular aquí, voy a borrar, no me gusta este parte, y además que me olvido del 180 grados, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos escribir? Vamos a utilizar este espacio. Ya está aquí, vamos a ver. No me gusta que esté así desordenado. Y entonces aquí el ángulo C es igual a 180 grados. Y el ángulo A y el ángulo B se van a ir con signos negativos, ¿no? Acá voy a colocar hasta aquí nada más la flechita. Creo que en la parte inferior hay más espacio. Y voy a colocar que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A, que sería 41, 45, 8, 41, 45, 8, menos el ángulo B, que acabamos de obtenerlo, es 50 grados, 58 minutos y 38 segundos. Ahora sí, ¿no? Está presentable. Entonces acá colocamos en la calculadora 180 grados menos 41 grados, 45 minutos, 41 grados, 45 minutos y 8 segundos, ¿no? 8 segundos menos 50 grados, 58 minutos y 38 segundos. Colocamos igual y nos va a salir 87, 16, 14. 87 grados, 16 minutos y 14 segundos. Es nuestra tercera respuesta. Con eso ya estaría resuelto el triángulo cúbico ángulo. Solo nos faltaría hallar su área y perímetro, ¿no? Entonces lo haremos en la próxima pizarra. Vamos a colocar para perímetro. Para perímetro. Ustedes saben que el perímetro se halla
se representa por la letra P y es la suma de los tres lados. ¿No? En este caso A más B más C. Y A más B más C, ¿cuánto nos daría? Sería 6, 7, 9. 6 metros más 7 metros más 9, ¿no? 6, 7, 9. Sí, 6, 7, 9, estamos bien. Acá tendríamos P es igual a 6 más 9 va a dar 15, más 7 va a dar 22, ¿no? Listo, ahí tendríamos entonces nuestro perímetro, que sería de 22 metros. Ahora vamos a calcular el área, ¿no? Podemos utilizar la fórmula del área es igual a 2 lados por el seno del ángulo que estos forman dividido entre 2, pero hay una fórmula mejor, ¿no?, que se adapta a este caso, que es la fórmula de Herón. ¿Qué dice la fórmula de Herón? Dice que el área, a ver, colocaremos aquí, para el área vamos a aplicar Herón, ¿ya? Por Herón. Herón indica que el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Y ese es el área. ¿Y qué dice que es la letra P? Dice donde la letra P, P minúscula se llama semiperímetro, ¿ya? Y es la suma de A más B más C, pero dividido entre 2. Ya en este caso, ¿cuánto nos ha salido A más B más C? Nos ha salido 22, ¿no? Entonces, para nosotros el semiperímetro, la P minúscula sería 22 metros sobre 2, ¿no? En este caso va a ser 11. No siempre sale entero, ¿no? Ya sale decimales. 11 metros. Entonces, reemplazando en la fórmula que tendríamos, ¿qué otra vuelta me voy a quedar sin espacio? A ver, y para resolver entonces esto del área tendríamos lo siguiente. El área del triángulo tendría que ser igual a raíz cuadrada de P, dice. En este caso sería 11. Entre paréntesis tendríamos 3 paréntesis, creo que no me va a alcanzar todo el espacio. Ya, entre paréntesis tendríamos 11 menos A. En este caso, ¿a cuánto nos ha salido? Perdón, lo tenemos de dato. A sería 6, 6, 7, 9, ¿no? 6, 7, 9. 6, 7, 9. Entonces sería 11 menos 6, aquí sería 11 menos 7, acá. Y finalmente 11 menos 9. ¿Se nota? No, no. He cometido otra vuelta el error de utilizar mal el espacio. Ya de nuevo. Igual que hace rato vamos a utilizar la parte inferior de la pizarra. Y así también sirve de explicación. ¿No? Aquí vamos a utilizarlos, que hay más espacio. Dice el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de P, en este caso sería 11, por 11 menos, ¿cuántos serán los valores de A, B y C? 6, 7, 9. 11 menos 6, 11 menos 7 y 11 menos 9. Todos son raíces, ¿no? Lo podemos colocar directamente en la calculadora. Si quieren pueden restar dentro de cada paréntesis. 11 menos 6 sería 5, 11 menos 7 sería 4 y finalmente 11 menos 9 sería 2, ¿no? Pero en pocos casos salen números enteros, siempre les vamos a ir números decimales. Entonces vamos a colocar raíz cuadrada de 11 por, abrimos paréntesis, dentro del paréntesis vamos a colocar 11 menos 6
por, acá vamos a colocar 11 menos 7 y acá vamos a colocar por 11 menos 9. Colocamos igual y va a ser 2 6 cuadrada de 110, ¿no? Y en decimales, apretando esta teclita, vamos a tener 20 punto, redondeando a dos decimales como hemos quedado, 20.98, ¿no? Entonces vamos a colocar directamente 20,98 metros, cuadrados, ¿no? El perímetro está en metros y el área está en metros cuadrados, ¿no? Con esto entonces habríamos acabado el ejercicio. Ya tenemos todo lo que nos han pedido. Conmigo va a ser hasta otro video. Espero que no les falte nada y que no les falte lo necesario y que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.